Cuando analizamos la materia, no desde el punto de vista de su estado de agregación como en el tema anterior, sino diferenciando las sustancias químicas de las que se encuentra constituida, encontramos una diversidad material que va desde los componentes aislados unos de otros y cuya composición química es constante en toda la masa material, hasta aquellas realidades materiales constituidas por más de una sustancia química diferente. En el primer caso, hablamos de sustancias puras, con unas propiedades físicas y químicas distintivas y propias que permiten diferenciarlas entre sí, y en el segundo caso se emplea el término mezcla para indicar la presencia conjunta de sustancias distinguibles por sus características. Si describimos las sustancias puras atendiendo al número de elementos químicos distintos que la forman, se puede distinguir las que están constituidas por un único elemento, como en el caso de oxígeno que respiramos, de las sustancias formadas por dos o más elementos químicos distintos, como ocurre en el agua, constituida por hidrógeno y oxígeno. Por otro lado, las mezclas de dos o más componentes diferentes podemos clasificarlas en dos grandes grupos atendiendo a su apariencia visual. Para aquellas mezclas en las que los componentes pueden observarse repartidos uniformemente por todo el volumen que ocupan, se utiliza el término homogéneo. Por contra, si a simple vista se pueden distinguir las diferentes sustancias de la mezcla, cada una de ellas en una zona concreta de la masa material, suele emplearse el concepto heterogéneo. Como se aprecia en los ejemplos, el agua y el amoníaco pueden reunirse en un recipiente para formar una mezcla con dos apariencias totalmente distintas, bien con los componentes íntimamente mezclados por todo el recipiente, bien cada componente situado uno sobre el otro debido a su diferente densidad. A su vez, cada uno de estos cuatro tipos de sustancias pueden describirse a nivel microscópico dependiendo del tipo de agrupamientos atómicos entre sus elementos. Para el caso de las sustancias simples, formadas por un único elemento químico, este puede estar constituido por átomos aislados unos de otros, sin ningún tipo de unión, como ocurre con los metales como los átomos de hierro, o formando moléculas como el caso del nitrógeno, siendo este uno de los conceptos centrales de la química que describe las agrupaciones entre átomos para formar entidades discretas de composición química determinada. Para el caso de los compuestos químicos, estos pueden estar formados por millones de dichas moléculas, tal como ocurre en un recipiente con amoníaco, donde aparecen repetidas agrupaciones de nitrógeno y 3 hidrógenos. Así, las moléculas se clasifican según el número de átomos totales en diatómicas, como el caso del CO cuando tienen 2 átomos, triatómicas como el CO2 con 3 átomos, tetraatómicas como el caso del amoníaco con 3 átomos totales, y pentatómicas como el metano o CH4. Para números mayores se emplean los prefijos griegos hexa, hepta, octa, nona y deca, tal como se emplean en matemáticas para indicar el número de lados de un polígono. Pero hay muchos compuestos químicos que no presentan moléculas independientes como unidad microscópica repetitiva, sino que sus átomos forman un entramado tridimensional, una red ordenada denominada red cristalina o más comúnmente cristal, donde al igual que le ocurre al cloruro sódico o NaCl, cada átomo de un elemento se encuentra rodeado por átomos de otro tipo de elemento, siempre manteniendo una secuencia espacial repetitiva. Estos conceptos deben ser empleados para describir la materia presente en cualquier sistema material, independientemente de la forma gráfica o visual que se nos presente, bien indicando en primer lugar si se trata de sustancias puras o mezclas, el número de sustancias que la forma, la apariencia homogénea o heterogénea, así como si son simples o compuestas, atómicas, moleculares o cristalinas. Las conclusiones que de aquí se obtienen pueden servir para analizar cualquier material, independientemente de que no conozcamos en profundidad la composición química concreta.